número 10. Hoy vamos a ver la segunda parte de lo que estuvimos exponiendo el domingo pasado. El título de la exposición del domingo pasado fue un llamado a estar firmes. Un llamado a estar firmes en 4 áreas, o el escritor de esta carta exhorta en 4 direcciones, pero lo hace en base a una posición que tiene ahora el cristiano, lo hace en una realidad que ellos ahora gozan en Cristo Jesús. Y siempre hemos insistido en una iglesia bíblica donde se está exponiendo siempre la gloria de Cristo, la gloria del Evangelio, donde todos los domingos se está exaltando la figura y lo que Dios hizo y lo que Jesús hizo, la obra de redención. Hermanos, tenemos o corremos el peligro, si no estamos escuchando con un corazón humilde, corremos el peligro de decir, bueno, eso yo ya me lo sé. Lo repiten todos los días, todos los domingos en la iglesia, que eso ya me lo sé. Pero hermanos, la palabra de Dios ha prometido nunca volver vacía. La palabra de Dios siempre trae vida, pero también a veces trae condenación, trae malas noticias cuando se rechaza. Hoy vamos a ver la segunda parte, es un llamado. El domingo pasado vimos un llamado a la fe. Hoy vamos a ver 3 llamados a estar firmes. Número 1, vamos a ver el llamado a la profesión de nuestra esperanza. Número 2, vamos a ver la exhortación o el llamado a estar firmes en el amor, en estimularnos al amor y a las buenas obras. Y vamos a ver el otro llamado a no dejarnos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. De eso trata la exposición de esta mañana. Así que vamos a continuar e insistimos que esta carta, la carta a los hebreos, es una palabra de ánimo, es una palabra de exhortación, donde el escritor utiliza desde el principio hasta el final la supremacía de Cristo para animar a los lectores y para animarnos a nosotros. Si no es Cristo quien motive la vida del cristiano, nada va a motivarle. Si no es Dios, si no es su obra redentora en la cruz, nada va a motivar verdaderamente al cristiano. Por eso, desde el principio hasta el final de esta carta, lo que pretende el escritor es que los hermanos que leen la carta puedan ver a Cristo lo más alto y lo más sublime, puesto que Él ha dado su vida en rescate por ellos. Así que vamos a iniciar leyendo Hebreos 10 del verso 19 hasta el verso número 25. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Verso 23, y es lo que vamos a estar meditando esta mañana: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Nuestro Dios, estamos delante de su presencia. Estamos conscientes, Señor, que su palabra es verdad. Estamos conscientes nosotros que este libro es inerrante, no contiene errores. Es inspirado por usted a través de hombres comunes y corrientes, pero usted nos habla a través de estos versos. Y nosotros confiamos y creemos que su palabra
nunca vuelve vacía. Pedimos humildad para poder explicar, pero también pedimos la humildad para poder escuchar. Gracias damos por la obra de redención en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el escritor ha hecho una gran conclusión en el verso 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. El escritor hace esa gran conclusión en base a que Cristo ahora es el mediador del nuevo pacto. Esa es la gran conclusión. Si ustedes, dice el escritor, Hebreos, tienen a Cristo como mediador del nuevo pacto, ahora ustedes tienen toda confianza, tienen toda la libertad de entrar en el lugar santísimo. Y estuvimos meditando el domingo pasado que nosotros entramos a la presencia de Dios. Y de veras, si nosotros entramos en nuestras capacidades, si nosotros entramos en nuestras cualidades, o queremos entrar a la presencia de Dios, dependiendo de cómo nos sentimos, jamás lograríamos entrar al lugar santísimo. Nosotros entramos a la presencia de Dios, al lugar santísimo, en base solo a la obra redentora del Señor Jesucristo. Y el llamado que hace el escritor es que se mantengan firmes en esa fe. Ellos pueden ahora entrar a la presencia de Dios. No deben de esperarse una vez al año como los sumos sacerdotes lo hacían. Ellos ahora tienen, gracias, ellos ahora gozan de una confianza, de una libertad. La base es que el Señor Jesucristo ha derramado su sangre a favor de ellos, y la base es que ellos ahora tienen un gran sumo sacerdote que intercede por ellos desde los cielos, y el llamado es ese: háganlo todos los días. Pueden entrar a la presencia de Dios con plena confianza, con plena certidumbre. Estuvimos concluyendo que debemos de acercarnos a Dios con un corazón sincero y con una conciencia limpia. Esa es la manera de acercarse a Dios, al lugar santísimo. Hoy vamos a ver pues 3 exhortaciones. La primera es a mantenernos firmes en la profesión de nuestra fe. La segunda es a estimularnos al amor y a las buenas obras. Y la tercera es mantenernos firmes en la comunión con los santos. Y fíjese qué interesante, porque nosotros, cuando a veces faltamos a los cultos, cuando nosotros a veces faltamos a las reuniones, se nos viene a la mente este texto. Es un texto muy conocido: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y cuando un hermano de muy buena confianza nos dice: tenga cuidado, hermano, no se aparte de la comunión con los santos, a veces se nos olvida el contexto que gira en esa exhortación. Y si es verdad que el contexto gira en la apostasía, y es lo que se nos recuerda en las predicaciones. Recuerde que es una de las cualidades de los apóstatas: se alejan de las reuniones públicas, se alejan de la comunión con los santos. Hermano, pero el contexto más amplio es que los que están dentro del nuevo pacto, de los que han sido regenerados, de los que tienen a Jesucristo como mediador, de los que pueden estar en el lugar santísimo con corazón sincero, con certidumbre de fe y con una conciencia limpia, esos hombres, esas mujeres que gozan de tener a Cristo como mediador, que gozan esa posición, son los que son exhortados a seguir adelante. Y el más grande es ver a Cristo como mediador. Es más grande eso también que la apostasía.
Pero vamos a iniciar pues. El objetivo, hermanos, de esta exposición es que nosotros sigamos comprendiendo la importancia de tener a Cristo como mediador de ese nuevo pacto y la importancia de tener a Cristo como gran sumo sacerdote. Vamos a iniciar pues en el verso número 23. Dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Verso 23. Es un llamado a estar firme en la profesión de nuestra esperanza. Y hacemos aquí la pregunta: ¿qué es una profesión? ¿Qué es profesar? Básicamente, hermanos, una profesión en la Biblia o profesar, básicamente es una confesión que sale de nuestra boca de lo que se cree. La profesión. Usted ha escuchado este término: ¿qué es lo que tú profesas? Los primeros cristianos morían por causa de lo que profesaban. Jesucristo es el Señor. Imagínese en medio de un imperio donde se tenía a el emperador como algo divino y que los primeros cristianos decían: no, Él no es el Señor. Jesucristo es el Señor. Por eso en Romanos dice que si confesamos con nuestra boca. ¿Qué significa la palabra profesión? Es básicamente una confesión de lo que se cree. El escritor de la carta a los Hebreos hace un llamado a estar firme en lo que confesamos, en lo que creemos. Vamos a ver algunas confesiones que encontramos en la Escritura. Acompáñame a buscar, por favor, Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, y si quiere marcarlo en su Biblia, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso número 16. Y fíjense cómo empieza esta declaración de fe, cómo empieza esta confesión de fe, cómo empieza esta profesión. Indiscutiblemente. Es una característica cuando los escritores de la Biblia, inspirados por Dios, van a hacer un resumen pues de una verdad o de una creencia. E indiscutiblemente, hablando del Señor Jesucristo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué podemos aprender de esta confesión? Principalmente que el Hijo de Dios vino a este mundo y habitó entre nosotros, pero fue un hombre sin pecado, 100% Dios, o una naturaleza divina y una naturaleza humana. Eso es indiscutible. El Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice que Pablo que fue predicado a los gentiles, ese es indiscutible. Pero también fue creído en el mundo y fue recibido en gloria. Esa es una confesión, es una profesión. Más adelante en 2 de Timoteo 2, verso número 11, encontramos otra declaración, otra confesión. Y está también rodeada de lo que se cree del Señor Jesucristo. Por ejemplo, si leemos desde el verso 10, 2 de Timoteo, capítulo 2, dice el verso 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
Y encontramos, hermanos, estas palabras antes de la declaración. Palabra fiel es esta. O como veíamos atrás, e indiscutiblemente, hoy Pablo pone, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Son algunos ejemplos de profesiones, ejemplos de confesiones. Existe lo contrario, aquellos que confiesan la mentira, aquellos que se alejan de la verdad, o aquellos que hacen una falsa profesión, una falsa confesión. Timoteo, capítulo 6, por ejemplo, verso número 20. Estamos viendo algunas confesiones porque el escritor le dice a los hebreos, permanezcan fieles en la profesión de su esperanza. 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha recomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Y aquí está la palabra, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Por último, Tito, ahí más adelante, Tito capítulo 1, verso 16. Adelante de segunda de Timoteo. Tito 1, verso 16. Y encontramos otra vez esta palabra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son algunas confesiones que encontramos en la Escritura, hermanos, pero la que más conocemos nosotros es las palabras del Señor Jesucristo cuando dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, no todo aquel que profesa con su boca, no todo aquel que confiesa con su boca, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Así que, hermanos, ¿a qué confesión o profesión el autor llama a estar firmes? Vamos a buscar en la misma carta para que ella nos dé la respuesta. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Cuál es esa profesión de la esperanza? Hebreos capítulo 3, verso número 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol, hablando de Jesús, de Cristo, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí tenemos dos palabras, apóstol, y tenemos sumo sacerdote de nuestra profesión. Hebreos 4, verso número 14. Más adelante dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión, retengamos nuestra profesión. Hebreos 13, verso número 15. Hebreos 13, el último capítulo, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, o sea, del Señor Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que profesen o que confiesen su nombre. ¿A qué confesión pues se refiere el autor a estar firmes? Hermano, la respuesta es a la verdad que gira
en la persona y obra del Señor Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. Él es el gran apóstol. Él es el verdadero rey. Él es el gran mediador. Él es el gran sacrificio. Él es el Altísimo. Y en esa verdad ustedes permanezcan firmes en lo que ustedes han confesado acerca de Cristo. El escritor les dice que solo estando en el nuevo pacto habrá firmeza. Porque no depende el nuevo pacto de lo que hagan los integrantes del pacto, sino que depende de lo que ya hizo el representante de ellos, quien es Cristo, su mediador. Así que todas las promesas que haya hecho el mediador del nuevo pacto, los beneficiarios, hermanos, deben de estar plenamente seguros. Así que Cristo es la profesión de su esperanza. Y encontramos, hermanos, esta palabra interesante en el verso 23. Es sin fluctuar. Sin fluctuar. Otras versiones bíblicas la llaman sin vacilar. ¿Ustedes creen acerca de Cristo lo que ya les he enseñado? Mantengan firme esa enseñanza. No vacilen, o sea, no se desvíen en ningún momento. No traten de regresar al antiguo pacto. Aún, hermanos, cuando la persecución era algo latente en la vida de estos lectores. Por ejemplo, el verso 32 del capítulo 10. No vacilen, aun si sufren persecución, pero traed a la memoria, capítulo 10, verso 32, pero traed la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuiste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Los lectores de esta carta estaban propensos otra vez a sufrir persecución por causa de Cristo. El llamado es a no vacilar aún en medio de la tribulación, a no darle la espalda al Señor Jesucristo. Hermanos, porque fiel es el que lo prometió. Si gustan buscar Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso 16. Ya hemos estado meditando acerca de esto. Pero es importante de no vacilar de lo que hemos creído, porque fiel es el que lo prometió, aun cuando estemos pasando por tribulación, dice el escritor. Dice el verso 16, capítulo 6. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios, y esto es lo importante, hermano, Dios está rebajando. Porque Dios no solamente su palabra es verdad, sino que Él ha hecho un juramento a los integrantes del nuevo pacto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. O sea que el consejo es inmutable, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, retengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así que Dios es fiel en su palabra. Si Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Él no cambia, Él es inmutable. En conclusión, hermanos, el escritor hace un llamado a permanecer en lo que creen, en lo que han confesado, en lo que han profesado. La esperanza tiene que ver con lo futuro. Esperar. Y ellos esperan en Cristo. Tiene que ver la esperanza, lo que no se ve, en lo porvenir.
pudiéramos nosotros concluir que la esperanza se pone a prueba y su fruto es la paciencia. Los que tienen esperanza o los que ponen a prueba su esperanza tienen un fruto que es la paciencia en medio de la prueba, y eso resulta la firmeza o resulta la perseverancia. Ese es el primer llamado. El segundo llamado o la tercera exhortación es el verso 24, y es un llamado al amor. Dice el verso 24: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo primero que usted observa en este pasaje? Porque cuando nosotros escuchamos amor y buenas obras, lo primero que se nos viene a la mente por nuestra naturaleza, y vean si no es verdad lo que dice la Biblia. Yo necesito que a mí me demuestren más amor, y yo necesito que yo sea el objeto de recibir buenas obras. Es lo primero que se nos viene a la mente cuando está la exhortación a amarnos unos a otros y está la exhortación a las buenas obras. Lo segundo que se nos viene a la mente es que yo debo participar en el amor y en las buenas obras. Cuando observamos este verso, hermanos, el escritor habla de una unión, de una comunidad, de un común acuerdo, porque dice: y considerémonos. Es algo colectivo, no es algo individual. No es que el pastor tiene que darnos amor y hacer buenas obras, los diáconos, los maestros. No, el llamado es a todo el cuerpo. El llamado es: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La palabra considerar significa pensar, significa reflexionar. Es el llamado de este verso a la unidad, hacerlo en conjunto, a estimularnos mutuamente en dos aspectos: el amor y las buenas obras. La otra palabra que debemos de resaltar es la palabra estimularnos. Ya vimos lo que es considerar. Debemos de reflexionar no individualmente, sino en conjunto, como un solo cuerpo. La palabra estimular en este contexto trae el significado de incitarnos, trae el significado de animarnos a hacer algo. El escritor les dice: consideren lo siguiente, como un solo cuerpo, como un solo grupo, como algo que está unido en la persona de Cristo, en el cuerpo de Cristo. Debemos practicar la estimulación. Cuando nosotros tenemos niños pequeños, debemos estimular, para poder entender un poquito, debemos estimular sus cuerpos, sus brazos, sus pies, para que puedan empezar a caminar. En este caso es estimularnos a hacer algo que es al amor, y el verdadero amor resulta en buenas obras. En otras palabras, hermanos, si nosotros somos integrantes del nuevo pacto, si nosotros tenemos a Cristo como gran sumo sacerdote, si a nosotros se nos ha rociado con la sangre de Jesucristo, debemos ser como grupo intencionados al amor y a las buenas obras.
¿O no dice Romanos 5:8? Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios amó a su iglesia, pero su amor no se quedó ahí, sino que lo demostró y entregó a su Hijo en rescate de su iglesia, en rescate de su pueblo. Dios amó a su iglesia. Dios te amó a ti, no por lo atractivo que había en nosotros. Dios nos amó no por nuestras cualidades que vio en nosotros. Por lo contrario, hermanos, usted era un enemigo de Dios, extraño, rebelde, y una palabra muy fuerte, usted era aborrecedor de Dios. Lo único que había en nosotros era obscuridad y un rotundo pecado en nuestra alma. Pero Dios, en su amor incondicional, para que su nombre sea glorificado por su iglesia, nos amó y lo demostró. Entonces podemos concluir que el verdadero amor demuestra su fruto con buenas obras. El llamado es en conjunto. Nos recordemos, nos estimulemos al amor verdadero y a las buenas obras. Ejemplo tenemos en el verso 34 del capítulo 10. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esta iglesia visitaba a los presos por causa de Cristo. Santiago, ahí más adelante, Santiago 2, nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:14 nos recuerda que el amor que no obra, pues realmente no es amor. El amor es desear el bien, aún sin merecerlo. Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El amor verdadero produce buenas obras. Esa es la tercera exhortación. Hebreos, sean intencionales en demostrarse el amor, y el amor los llevará a las buenas obras. Cuarta y última exhortación es un llamado a estar firme, a no dejarse o a no dejar las reuniones públicas con facilidad, a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y vamos a hacer la pregunta aquí, ¿qué tan importantes son para nosotros las reuniones públicas? Hermanos, siguiendo la exhortación a la estimulación, al amor y a las buenas obras, escuche y preste atención para reflexionar. Una de las características principales de los que se alejan de las reuniones públicas es la falta de amor a Dios y la falta de amor a sus hermanos. Esa es una de las características. El escritor está haciendo un llamado a la comunidad en Cristo. Pero una de las características de los que se alejan
de las reuniones públicas es la falta de amor a Dios, de amor a Cristo y de amor al cuerpo de Cristo. Y existen muchas, la palabra se me fue, muchas razones y pretextos. Existen muchos pretextos. Probablemente no se ha comprendido lo que es ser un cuerpo. No se ha comprendido lo que es estar en la cabeza de ese cuerpo que es Cristo Jesús y el cuerpo la iglesia. ¿Qué tan importantes son las reuniones públicas? ¿Qué tan importante es la comunión con los santos? Usted es un santo en Cristo. Somos llamados santos en Cristo. ¿Qué tan importante? La otra pregunta, ¿dónde disfruta más usted el tiempo, las conversaciones? ¿Con los santos en Cristo o con los que viven todavía en tinieblas y en oscuridad? ¿Cuál es su círculo de amistad? ¿Con quién convivimos más? Y por supuesto, convivimos más en los trabajos. Pero ¿dónde está nuestro corazón? ¿Deseamos estar con los santos? ¿Deseamos estar juntos como un cuerpo? ¿O empezamos poco a poco a despreciar el cuerpo de Cristo? ¿Qué tan importante es la comunión con los santos? Vamos a ver otra vez el ejemplo de la iglesia primera. Y si gustan, Hechos capítulo 2. Vean las cualidades de la primera iglesia. Hechos capítulo 2, verso número 42. Y resalte las palabras que tienen que ver con unidad. Resalta las palabras que tienen que ver con demostración de amor. Ponga en alto lo que tenga que ver con escuchar la doctrina de los apóstoles, la enseñanza. Subraye lo que es ser un solo cuerpo. Porque dice el verso 41 en conclusión, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hacían esas 3,000 personas? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles o doctrina. Perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había una comunión en la enseñanza, había una comunión en el partimiento del pan, había una comunión en las oraciones. En otras palabras, había un deseo sobrenatural de estar con los seguidores de Jesús, con los seguidores del camino, con los de la verdad. Había por naturaleza propia un deseo de pertenencia. Fuimos llamados a estar dentro de un cuerpo, no fuera de un cuerpo. Más adelante, verso número 44, dice, todos los que habían creído, otra vez, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y aquí resaltamos que ponían en práctica el amor, porque dice el 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Por supuesto que esos ejemplos tan grandes, dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y hay muchos ejemplos más, hermanos. Hechos 27 nos habla que se reunían los cristianos el primer día de la semana
para escuchar las enseñanzas. En este caso estaba el apóstol Pablo. Hechos 20, verso número 7. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué podemos concluir? Son importantes las reuniones públicas, son importantes la convivencia entre los cristianos, entre los santos. La respuesta es obvia. Una de las características de los primeros cristianos fue el deseo de estar unidos, el deseo de estar juntos. Y no es por sus capacidades, sino es el Espíritu de Dios que estaba con ellos. Era un deseo. Todo lo contrario, hermanos, una de las primeras características de los que abandonan a Cristo es el alejamiento de las reuniones públicas y de la comunión con los santos. El escritor ya ha hecho fuertes exhortaciones en el capítulo 3. Permíteme, se los leo. Hebreos 3, verso número 12. Ya les ha hablado acerca de esta cuestión. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para alejarse de Dios, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es importante las reuniones públicas, por supuesto que lo es. Pero más importante, hermanos, es el contexto de esta exhortación. La segunda parte del verso 25, para ir finalizando. No dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Qué es una costumbre? Una costumbre es un hábito o es algo repetitivo. Se hace una vez, no es costumbre. Se hace 2 veces, todavía no es forma. Pero cuando se hace una tercera, una cuarta, una quinta, se hace un hábito, para bien o para mal, se hace una costumbre. Algunos, por algunas razones, estaban alejándose de las reuniones públicas. Pero hermanos, lo que queremos resaltar para finalizar de esta exhortación, de este llamado, es que es un llamado que tiene el contexto, según este verso, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el sentido de las palabras de ánimo a no dejar de reunirse, porque el Señor Jesucristo se acerca. El regreso de Cristo viene. La base, pues, de esta exhortación es la segunda venida del Señor Jesucristo. Hermanos, es la motivación. El regreso de Cristo debe de motivar al cristiano al amor, a las buenas obras y a la comunión. Si esperamos, dice el escritor a los hebreos, el regreso del Rey, si esperamos que pronto se establecerá la perfecta justicia, el llamado es a motivarnos. El regreso de Cristo para el cristiano no debe de ser un temor. Al contrario, debe ser una motivación al amor, a las buenas obras y a las reuniones públicas entre los santos. La pregunta es ¿por qué es una motivación y no es un temor? Primera de Tesalonicenses 1:10 nos dice que esperamos de los cielos al Hijo de Dios, al que resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos ha librado de la ira venidera. El regreso del Señor Jesucristo es una motivación, es una esperanza para el cristiano, pues espera al Señor, quien lo ha librado del juicio de Dios, quien nos ha librado de la ira venidera.
es un deseo, nunca es un no deseo. Eso es para los que no conocen a Jesús. Ellos no desean ver al Hijo de Dios porque tendrán ira y tendrán condenación y tendrán juicio. La segunda venida de Cristo es una motivación para las reuniones públicas, para estar juntos con los hermanos, con los santos. Así que si usted es parte del cuerpo de Cristo, hermano, cuando está en las reuniones públicas, cuando está en el cuerpo de Cristo, manifiesta amor no solamente al cuerpo, sino también a la cabeza, quien es Cristo Jesús. Cuando despreciamos las reuniones públicas, aún en nuestra ignorancia o en lo que realmente sabemos, despreciamos a los hermanos, despreciamos la palabra, despreciamos la alabanza y despreciamos tantas bendiciones que son llamados a demostrarse en la unidad. ¿Cuánto más deseamos estar juntos? ¿Cuánto más cuando vemos que el día del Señor Jesús se acerca? Cara a cara hemos de verle. Para finalizar, hermanos, y hacer nuestra aplicación, estas palabras de ánimo, estas palabras de exhortación, están rodeadas del fundamento, márquelo en su corazón: Cristo es el mediador del nuevo pacto. Estas exhortaciones giran alrededor de que tenemos una confianza plena, una libertad plena de estar en el trono de gracia sin ser consumidos por el fuego. Somos integrantes del nuevo pacto. Nuestra esperanza está en Cristo. Por eso dice el escritor: permanezcan firmes en la fe, en la esperanza, en el amor. Si lo hacen, resultará en el deseo de estar unidos, de tener comunión con la familia de Dios. ¿Cuáles son las aplicaciones? Principalmente, y la más importante, en verdad, tiene a Cristo como mediador o no lo tiene. ¿Tiene confianza usted de estar en la presencia de Dios a través de la oración, a través de la lectura bíblica, a través de la comunión con los santos? ¿Tiene esa plena confianza que ahí está la presencia especial de Dios? Otra pregunta que también es importante: en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, hermanos, ¿nos apoyamos en la esperanza de nuestra profesión? ¿O solo profesamos a Cristo cuando todo está bien? Cuando hay salud, profeso a Cristo. Cuando hay dinero, profeso a Cristo. Cuando hay estabilidad, profeso a Cristo. Pero cuando viene la inestabilidad, la enfermedad, se me olvida quién es Cristo. En esas pruebas nos apoyamos verdaderamente en lo que hemos profesado, en lo que hemos creído. Otra pregunta: ¿es intencional nuestra demostración de amor y de buenas obras? Y por último, ¿deseamos la comunión con el cuerpo de Cristo o se nos hace muy fácil despreciar la comunión con los hermanos? Finalizamos con Hebreos 4:16. Si usted ha reflexionado en estas aplicaciones, es otra conclusión que hace el escritor de Hebreos: teniendo a Jesús como gran sumo sacerdote, si, hermanos amados, dice el escritor, han sido rociados por la sangre de Jesucristo, ustedes están puros, sus conciencias están limpias. La invitación de la palabra de Dios es: acerquémonos pues
confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La otra invitación es Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, la invitación, si estas verdades son aplicables a nuestras vidas, la invitación es: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Oremos. Nuestro Dios, gracias le queremos dar por su palabra. Realmente son muy buenas exhortaciones que cuando nos ponemos a analizar, Señor, lo único que pedimos es que nos sigas dando de tu gracia, porque le fallamos. Pero gracias por tu promesa, gracias por la invitación, gracias por la posición que gozamos en Cristo. Nos acercamos al trono de tu gracia en plena certidumbre de fe, con corazones sinceros, con nuestras conciencias lavadas por la sangre de Jesucristo, para decirte gracias por recordarnos lo que nos corresponde a nosotros hacer. Y no es que lo hagamos en nuestra capacidad, Señor, sino es por tu favor inmerecido en nosotros. Le pedimos, Padre, que nos ayude a estar firmes en lo que creemos, en nuestra profesión de nuestra esperanza, que nos ayude a poder ser intencionales en demostrarnos el amor entre nosotros en las buenas obras, que nos ayude a amar y a valorar las reuniones públicas, que nos ayude a amar y a valorar las relaciones entre nosotros como santos. Gracias porque usted es el Dios de toda gracia que se acordó de nosotros. Gracias porque tenemos un mediador de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. En el nombre de Jesús. Amén.